A muchas personas les interesa saber cómo pueden hacer para recibir una herencia de una persona que ya partió. ¿Será que solamente los hijos, los esposos, quiénes más pueden recibir la herencia si están necesitando ese dinero? Está con nosotros el abogado Germán Mora para hablar de este tema tan importante. Buenos días. Hola, qué gusto, siempre es un placer, un honor estar con ustedes, qué buen gusto. En este momento estamos en el Facebook Live para que aprovechen y hagan todas sus consultas. Licenciado, ¿se puede recibir una herencia por pensión en Costa Rica? ¿Quiénes son las personas que pueden recibir esa herencia? ¿Se puede llamar así? Importantísimo. De previo quiero saludar a uno que está por allá, que cumpleaños, Gabriel Mora, mi hijo. Un gusto. Ok, hay que diferenciar qué es una herencia, a diferenciar qué es una pensión, qué es un beneficio. Vamos a ver, uno hereda prácticamente todo lo que son bienes, patrimonios, etcétera. Pero hay tres aspectos que se escapan, porque la gente dice, voy a abrir una mortual para retirar la pensión, y no es así. Las pensiones es un beneficio, y vamos a hablar concretamente de la Caja Costarricense de Seguro Social y las que corresponden. Lo otro que se excluye es las prestaciones del trabajador, no se va a un juicio sucesorio para reclamar las prestaciones. Y lo tercero son los fondos que tienen por lo general un destinatario o beneficiario particular. Entonces, ¿quiénes son los que tienen derecho a la pensión? Cuando muere aquella persona que fue el cuotista, la principal persona es el cónyuge, casi siempre decimos la cónyuge, ¿verdad? Porque sabemos que antes, hace 100 años se morían primero las mujeres, ahora se mueren primero los hombres. La cónyuge o el cónyuge, los hijos y los padres. También tenemos dos personajes muy interesantes. Aquel conviviente en unión de hecho, e inclusive aunque sea el mismo sexo, como tenemos en Costa Rica, ¿sí? Que aceptamos las relaciones de personas del mismo sexo dentro de nuestra legislación. Y en segundo término, también por otro lado, tenemos a aquella persona que esté en unión de hecho pública, notoria, conocida, con más de 3 años, aunque no haya sido declarada. Marlene nos está preguntando en este momento cómo puede hacer ella para solicitar la pensión del esposo que falleció hace 9 años. Ellos ya estaban separados en ese momento, pero pues es la esposa. Ella quiere saber cuál es el trámite, ya que no es un proceso sucesorio. Perfecto, ya que no es un proceso sucesorio, aclaramos. Es una gestión personalísima. Tiene que ir a las oficinas administrativas de la Caja y precisamente decir: yo fui esposa, pasó esto, y ellos le hacen un cálculo. El cálculo, por supuesto, que varía muchísimo, dependiendo de las cuotas que cotizó precisamente, que 300 cuotas, más de 62 años o más de 65 para las mujeres, y determinar, indicar cuáles son sus condiciones. También tienen beneficio los hijos, inclusive los mayores de edad, hasta los 25 años, en el tanto estén estudiando y tengan un buen rendimiento académico. Bueno, precisamente Carmencita nos está preguntando si el hijo va a poder heredar la pensión de invalidez, vejez y muerte del papá cuando éste falte. Sí, bajo estas condiciones. La pensión, ese beneficio, ese derecho llega hasta los 18 años. De los 18 a los 25 estaríamos en otro escenario. Es que muy parecido a las pensiones alimentarias, este joven tiene que tener un buen rendimiento en primer término y en segundo lugar, seguir estudiando y dedicarse al estudio. Si esa persona ya no está ni entre sus 18 ni 25, pero tiene algún problema de salud, ¿podría solicitar la pensión también? Sí, podría solicitar la pensión, pero eso es un régimen excepcional, digámoslo así. Tiene que indicar, yo estoy inhabilitado completamente para poder realizar cualquier tipo de actividad económica, dependía de este causante, esta persona que murió, y entonces necesito, porque si no me muero de hambre, ¿verdad? ¿Cómo sería que se realice ese trámite para declararse como una persona que en realidad necesita por problemas de salud la pensión? ¿Cuál sería el trámite a seguir? Perfecto. Siempre estamos hablando de dictámenes de orden médico, un dictamen de orden médico, pero el departamento correspondiente realiza prácticamente 2 tipos de estudio. Uno, sociológico, para determinar que puede ser, por ejemplo, en este caso, que es una persona que dependía precisamente de el obligado principal o el causante, y igualmente determinar médicamente que es una persona que está en necesidad absoluta de contar con ese beneficio. Jessie en este momento tiene 9 años de convivir con su pareja y ella quiere saber si él llega a faltar, ¿ella tendría derecho a la pensión? Sí tiene derecho a la pensión. ¿Qué condiciones? Su pareja ni ella pueden estar casados, aunque estén separados, como en este caso, pero no pueden estar casados, serían viudos o divorciados, Yo le aconsejo a Jessie que trate de hacer o solteros.
soltero. Sí. Claro. Y a los que son solteros aprovechen porque eso es el único estado civil que no se repite. Yo le aconsejaría a Jessy que trate de hacer el reconocimiento, si tiene interés de seguir en la relación, de unión de hecho. Si no, esta relación tiene que estar por más de 3 años, 9 dijo, de una manera, no digamos pacífica, sino ininterrumpida, quieta y notoria sobre todo. Vea qué interesante es Iris, porque tiene un buen ex, quiere dejarle parte de la pensión, pero ella se pregunta, ¿será que se puede legalmente? Sí, bajo esta circunstancia. Dos cosas. Si un buen ex ya no son. Ya no son, pero él no. votado. Sí, muy votado. Pero no, si ya no son, no sería. No se puede, sería posible. pero podría Únicamente heredarle. Puede heredar, eso sí. Si es tan generosa o generosos. Laura nos está contando que la mamá heredó precisamente la pensión del cónyuge. ¿Ante qué organismo sería o quién podría heredar además? ¿Un hijo podría ser? Claro, el hijo puede heredar la pensión que nos corresponde, por supuesto. Recordemos también que puede ser que se tengan fondos en bancos o el ROP, que es un fondo obligatorio, pero esos tienen que tener beneficiario, o la tendencia es que exista nombrado un beneficiario. Entonces, revisen bien eso, si son beneficiarios del cónyuge o del hijo, o el hijo de la madre, etcétera. Doña Rosa quiere saber si un nieto podría heredar la pensión de la abuelita. Tendría que estar en condiciones de que el nieto dependía de la abuelita. Que dependía, y de edad. Ahora, por ejemplo, nos están preguntando también qué pasa con una persona que recibe pensión porque su pareja ya falleció. ¿También podría, en ese caso, esta persona heredar o solicitar la pensión cuando tenga 65 años? Sí, claro, es decir, si esta persona estaban casados, su cónyuge falleció, vamos a tener que de los 60 en adelante se recibe el 70% de lo que le correspondería de pensión al causante. De los 50 a los 60, el 60%, y de los 40 para abajo, el 50%. Es decir, va bajando. Si hay más hijos, estos reciben el 30% entre todos. Y puede ser que esto sobrepasa el 100%, entonces se realizan ajustes. Muy bien. Vea el caso de Fabiana, nos está preguntando, si el esposo de mi mamá se muere y a ella le queda la pensión, y luego si ella se muere, ¿la hija de la esposa podría heredar la pensión? No, me parece que no llegamos a tanto. No llegamos hasta allá, ¿verdad? Está muy estirado el caso. Está estiradísimo, sí. Ahora, por ejemplo, si en un testamento pueden impugnar, por ejemplo, para dejar fuera a un heredero que no quiera recibir su parte. Ok, cambiamos de canal. Pero Nos cambiamos totalmente a herencias. Herencias, perfecto, muy lindo. La sucesión, ok. Nosotros podemos heredar de dos formas, haciendo un testamento, y lo digo con mucho respeto, haciéndolo bien, con 3 testigos, que estén los testigos en ese momento ante notario público, etcétera, o sin testamento, por los órdenes que establece el Código Civil, artículo 572. Quiere decir eso, que el primer orden, muy parecido a lo que estamos hablando, son el cónyuge, los padres y los hijos. Ese es el primer orden. Si hay uno de esos, hereda todo. Si no hay ninguno de esos, sigue el segundo orden, el tercero hasta el 9º orden. Vea el caso de don Carlos, está interesante. Él nos cuenta que cumplió todas las cuotas, pero por problemas de salud lo pensionaron. Él quiere saber si esa pensión que él tiene se la puede heredar a sus familiares. Bajo esta circunstancia que estamos hablando, repito, la pensión es un derecho, es un beneficio, que no es que yo es como un carro que pueda traspasar o ni siquiera poner como un testamento que voy a decir, ok, le dejo mi casa a mi hijo tal. No, es un derecho que se obtiene cuando estamos bajo cierta categoría, bajo cierta condición, como lo hemos dicho al principio. Primero cónyuge, que puede recibir hasta un 70%, luego hijos y padres. Y conviviente, que tiene las mismas condiciones de cónyuge, en el tanto tenga más de 3 años o tenga una unión de hecho reconocida judicialmente. Su nos está preguntando si la mamá puede heredar la pensión a su hijo, que él siempre la ha cuidado. Sí, no es la palabra heredar, pero sí puede ser la mamá cuando falte, el hijo ser el beneficiario, por supuesto. Evelyn está preguntándonos porque ella está en unión libre con su pareja. Él no se ha divorciado todavía, tienen una hija de 2 años en este momento. ¿Ella podría heredar? No, Evelyn no puede heredar. En el momento en que Evelyn se divorcie, porque tenemos que estar en libertad de Estado, es cuando inicia el cómputo del plazo de 2 años o 3 años para poder ser beneficiario. En el tanto no esté divorciado, no tiene ningún efecto jurídico
hay una hija de 2 años, en ese caso. La ella hija sí podría puede, heredar. ella sí tiene derecho, la hija, claro. Ahora, ¿cuál es el requisito que tienen que tener los estudiantes entre 18 y 25 años para conservar esa pensión? Ser estudiante de buen rendimiento. Buen rendimiento, buenos estudiantes. Nos quedamos contestando preguntas, ¿le parece? Con muchísimo gusto, un placer. Muchas gracias Qué por sus gusto. Siempre es un respuestas. placer estar aquí. Muchísimas gracias. Gracias. Chao.